Bueno, vamos a empezar a ver el present perfect. Digo, vamos a empezar a ver por qué hay como varios bloques dentro del present perfect. Bueno, vamos primero al bloque uno. O sea, me refiero, hay como varios apartados dentro del present perfect. Están sentados en el bloque uno, que es el de la gramática. Y ya nos situamos bastante hacia adelante, ya de la mitad más o menos hacia abajo, y ahí tenemos el present perfect. ¿Vale? Voy a cerrar. Bueno, aquí en este present perfect, pues como es habitual, o como es habitual en otros contenidos, tenemos lo que es la explicación gramatical más amplia, más detallada, en la que nos vamos a basar a través de unos enlaces, ¿vale? A páginas web. Y luego en la parte de archivos tenéis para cada uno de esos puntos una brevísima explicación de gramática y los ejercicios. Es decir, el archivo PDF realmente lo bueno es para los ejercicios, aunque también tenéis explicaciones, pero un poquito más breves, más sucintas, más express de los distintos apartados del present perfect, ¿vale? Y al final, pues, la key o solucionario de los ejercicios. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación del tiempo, etcétera, con el primer enlace que nos llevan a esta página que ya hemos utilizado alguna que otra vez y que es bastante completita. Con lo cual, pues, sobre todo para la explicación, nos viene bien. Bueno, fijaos que dice Present Perfect Simple. Si hay un Present Perfect Simple, es porque habrá un Present Perfect Continuous. ¿Vale? Bueno, ya lo veo. Bueno, literalmente, si yo traduzco el título o el nombre del tiempo, dirá presente perfecto simple. Y claro, o ejemplo que de repente, quizá vosotros no, pero a alguien más técnico que tenga un poquito más de conocimiento lingüístico y tal, lo de presente y perfecto en el mismo tiempo, nivel, puede ser un poco contradictorio, entre comillas, porque el presente se refiere al presente, pero cuando hablamos de perfecto siempre nos referimos a acciones que de alguna manera u otra o están acabadas o están a punto de acabar y que tienen una conexión con el pasado. Es decir, que el present perfect vendría a ser algo como un tiempo en el que el presente y el pasado se mezclan, van juntos de alguna manera. Y esa es la clave del present. Ahora vamos a doy, digamos, el sentido, la idea. Pasado y presente a la vez. Ahora voy a comentar la idea general, veamos la forma y luego volvemos y nos metemos a fondo con el significado. Porque es esto de... Para empezar a ver. Mira, el presente perfecto, present perfect, indica una acción que comenzó en el pasado, no sé cuándo exactamente, ni me interesa. Yo solo sé que empezó en el pasado. Y que de alguna manera esa acción o sus consecuencias o los efectos que ha tenido llegan hasta el presente. De ahí la conexión. Acciones o estados que de alguna manera empiezan en el pasado y que llegan, continúan al presente. Eh, en inglés, ¿vale? Bueno, ahí lo dice además, pero yo normalmente no lo suelo decir, que al traducir, digo, al español, ese present perfect, por la forma, como ahora vamos a ver, lo más lógico que nos salga es el pretérito perfecto, ¿no? Ese que te dice, he comido, has comido. Yo os recomiendo que os olvidéis de eso, es decir, que no toméis como referencia esa traducción para el present perfect, porque en muchas ocasiones sí será, pero en otras muchas, ¿vale? Es más, en los mejores ejemplos, o en aquellas frases en donde este tiempo, hola, Elena, en donde este significado que estoy diciendo de acción que empieza en el pasado y continúa de alguna manera en el presente, se ve de manera más clara, en la frase donde se ve de manera más clara, esa traducción no es clara. Pero, por ejemplo, yo me estoy refiriendo a la frase esta de, "Uf, llevo en este trabajo 20 años". En español sé que eso es una pericia, si es diferente, llevar. Eso, pero quiere decir eso. Hace 20 años, pues no sé, pero, me acuerdo, ni me interesa, ni lo voy a decir. Lo digo más que fue hace 20 años. Empecé a trabajar aquí. Y al día de hoy, 20 años después, sigo trabajando. Esa es la idea del present perfect.
De hecho, en inglés se diría, I have worked here for 20 years. Entonces, en el pasado empezó la acción, empecé a trabajar y yo sigo trabajando. Es la clave, ese es el sentido del present perfect. ¿Vale? Pero ya digo, hombre, lógicamente, cuando ahora empecemos a practicarlo y demás, eso nos va a ir ayudando. La historia con este tiempo es que ese significado básico, realmente en español, como veis, lo utilizamos de otra manera o con diversas estructuras, y en inglés se utiliza con este tiempo. Y a veces pues, puede resultar confuso, sobre todo al principio, el relacionar ese significado con un tiempo que se llama present perfect. Pero bueno, para eso está la práctica y demás. ¿Vale? Y ahí está la corrección presente pasado. Bueno, vamos entonces a ver primero la forma. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. They have painted their bedroom. Sí, puede traducirse por han pintado la habitación, pero bueno, voy más bien hacia la explicación del significado. Ellas empezaron a pintar, pues no sé, quizás ayer o esta mañana, y en el presente ya acaban quizás de terminar y sobre todo se ve el resultado, se ve la consecuencia de esa acción que empezó en el pasado, y que la habitación está pintada. O she has written several novels, ¿no? Ha escribió diferentes novelas, varias novelas. Igual, en el pasado ha escrito varias novelas. Y al día de hoy sigue escribiendo, sigue siendo una escritora, por lo tanto, conexión presente, pasado, presente, present. Uno de los elementos más importantes, y sobre todo a la hora de lo que veremos ahora después, a la hora de diferenciar entre el present perfect y el past simple, que es un contraste que se utiliza mucho, que digamos se pregunta mucho, es que el present perfect o no lleva una expresión temporal, o si lleva alguna, no son expresiones temporales muy detalladas, muy exactas o muy precisas, como si pueden ser las de passive. El passive que te dice ayer o te dice hace 4 minutos. El present perfect no lo expresa de esa manera. Es decir, no nos diría esa acción pasa cuando ocurrió exactamente. Nos puede hablar de la duración, de tal, pero no hay una, digamos, precisión temporal tan exacta en el past. Bueno, sí, sí. Eso es el present perfect. Ok, sí, la traducción, o sea que no está mal. Lo que ocurre, Elena, que yo os recomiendo, bueno, de repente ahora que estamos al principio y os viene mejor para aprenderlo, pues traducirlo. Pero lo mejor es no traducirlo siguiendo esa, porque confunde. Esa traducción es misleading, es decir, que me lleva a pensar que es igual que el present perfect, es igual que el pretérito, por ejemplo, este pretérito perfecto simple, perdón, que el castellano, y no es exactamente igual. Hay muchas oraciones, situaciones en las que sí casan, como en estos dos ejemplos, pero no siempre, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que os fijéis más en el significado, en el sentido este que estamos diciendo, de empezó en el pasado y continúa en el presente de alguna manera, que la traducción. Sí. Mm, No tiene por qué ser mucho tiempo. De hecho, a veces, digamos, ver muchos ejemplos de eso, es dentro de un día, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando estudiamos el present perfect, el continuo, la versión continua, yo puedo decir, we have been uh, repairing this machine since this morning. Llevamos reparando, hemos estado reparando, ya estamos reparando, que se puede decir también en su traducción, esta máquina desde esta mañana. Y a lo mejor pues son las 4 de la tarde. Porque la acción, porque el pasado puede ser un pasado de hace 20 años, que tiene el ejemplo, o de hace 2 horas, ¿vale? A eso es, pero es pasado, todo lo que se sitúa en el pasado. Ahí es donde empieza y continúa hasta el presente. Bueno, como más o menos ya se puede deducir por los ejemplos que estamos viendo, para formar el present perfect es necesario, tanto en la afirmación, la negación y la pregunta, utilizar, supuesto, sujeto, el verbo have o has, dependiendo de, típicamente, la persona gramatical, have o has, ¿vale? Con la forma completa o la contraída, es decir, I have o I've, o you have o you've, o he has o his, o she has o she's, ¿vale?
Es decir, have o has, perdón, seguido, y aquí sí que hay una novedad, de lo que llamamos el past participle del verbo, es decir, el participio de pasado del verbo. Voy a ponerlo para que lo veamos mejor esto en la pizarra digital, que ahí está bien, pero bueno, como lo tenemos tan grande puesto y eso puede que sea esto, no es la pizarra digital. Aquí está. Qué ocurre. A ver, aquí. Ya lo tenía mal. Entonces, ese, como digo, ¿no? La estructura esto que voy a poner aquí es exactamente lo que aparece en la página, lo que pasa es que aquí vamos a recogerlo un poquito más. Present perfect. Entonces, en general, como general, yo voy a necesitar el verbo have, en la forma afirmativa, negativa o interrogativa, más lo que en inglés llamamos past participle o participio de pasado del verbo que nos especifica la acción, ¿no? O la situación. Bueno, el have, como acabamos de ver, que ese lo controlamos, ¿no? Have, I have, you have, etcétera, he has, you has, ok. Pero ¿qué pasa con el past participle? Porque eso sí que es nuevo. Bueno, pues aquí habría que volver a la odiosa diferencia entre los verbos regulares, regular verbs, y los verbos irregulares, ¿ok? No queda, no queda otro remedio. Esto es como cuando llega lo de la renta, que nadie queremos ni hacerla, ni tal, ni pagarla, pero bueno, pues, ¿qué se hace? Los regular verbs forman ese past participle, el participio del pasado, exactamente de la misma manera que formaba el pasado simple. Si acordáis, la regla general, con las excepciones de las reglas ortográficas y demás, nos decían que los verbos regulares para formar el pasado le añadíamos ed. Tomábamos el infinitivo y añadimos ed. Pues esa misma forma la utilizamos para el past participle. Exactamente la misma. De manera que si yo tengo, por ejemplo, work, que es regular, para el past participle simplemente es that's right, works. Y ya tenemos el past participle, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Ese ejemplo que he dicho antes, llevo trabajando aquí 20 años, I have worked here for 20 years, ¿vale? Y en el caso de los irregulares, bueno, pues aquí tendríamos que volver a ver la lista y tendríamos que ir a la tercera columna, ¿no? A third column. Y en esa tercera columna, la forma que aparezca ahí, ese será el past participle. A veces coincide con el pasado, a veces no coincide con nada, a veces las tres formas eran iguales, ¿vale? Por ejemplo, por poner uno sencillo, de buy, comprar, es buy, bought. Y el past participle era igual que el pasado simple, ¿vale? O de las mejores, cortar, cut, que tiene las tres formas iguales. Sí. O, por ejemplo, write, que es write el presente, wrote el pasado simple, written, escrito de esa manera, el past participle, ¿vale? Entonces aquí pues no queda de otro. Con los participios de pasado, past participles de los verbos regulares, pues habrá que hacer algo parecido como lo que se hizo con los past simple, es decir, releerlo, verlo una y otra vez para que los que sean más comunes se me queden mejor, etcétera, etcétera. Porque ya digo, no hay otra manera. La tercera, la última columna, ese sería el past participle. Pues de la combinación de ambas formas surge el present perfect. En el caso de la afirmativa, pues ya sabéis que la estructura es sujeto, luego yo tendría, dependiendo de ese sujeto, have o la contracción, o has o la contracción, luego el past participle y, en el caso de que haya, pues el resto de información que yo doy los complementos, ¿no? Sujeto, have, has, leto o contraído o abreviado, el past participle y la complemento.
Muy parecido sería la estructura de la negativa, que ya sabes que en la que el orden es el mismo, sujeto, claro, y ahora la negación. Y quien tiene la negación es, o donde que se pone el verbo que se transforma en negativo es el have o el has, ¿vale? El past participle, al igual que le ocurría al ing en el presente continuo y en el pasado continuo, no cambia. En la afirmación, en la negación y en la interrogación, el past participle siempre es igual. Ahí no lo han ganado. Lo que va cambiando es ese have o has. En el caso de la negativa, pues, un poco lo que es la versión abreviada, que es la que se suele utilizar más, pues que sería haven't o hasn't. Después, igual, el past participle y igualmente los complementos. ¿Vale? Vamos a volver un momento al aula, o sea, a la página para que veamos ejemplos, ¿no? Antes de pasar a la interrogativa, que es un poco la estructura que ya sabéis que variamos. ¿Sí? Vale. Ah, tenemos aquí, bueno, que era bueno, da igual, utilizamos esto, no era lo que... Por ejemplo, dice, she has been to Mexico, or it has been to Mexico, o it's been to Mexico. ¿Ok? Ha ido, ha visitado, ha viajado a México, ¿no? Sería la traducción. O we have been to Mexico, o you've been to Mexico, they have been to Mexico. ¿Vale? Como veis, es la forma, en este caso es la frase afirmativa, como hemos comentado en la pizarra digital. Y en la negativa, pues ay, qué horror. Algo parecido. Sí, algo parecido, ¿no? Por ejemplo, con she y demás. He hasn't been, México, no ha estado, no ha ido a México, hasn't. O we haven't been, no hemos ido, o they haven't been, no han estado en, en México. ¿Vale? Ahora hay ejemplos mejores para ver eso, ¿vale? Esto es solamente la forma. Para cuando empecemos a ver el ejemplo y demás, va a haber frases, cuando digo ejemplos, que aclaran mucho ese significado. Pero ahí es donde, de verdad, no lo voy a negar, que ahí es donde está la dificultad del tiempo. En darse cuenta de ese significado. Ajá, exactamente. Sí, sí. Y volviendo a la pizarra, solo nos quedaría la estructura interrogativa, ¿no? Que ya hemos visto. Bueno, ya sabéis que si hay una question word va primero y si no tendríamos a have o has, el sujeto, el participio de pasado y si es necesario o si hay los complementos. Es decir, la estructura de la interrogativa del present perfect es pues muy parecida a la de otros tiempos, ¿no? Es decir, sigue un poco una estructura básica que ya hemos visto en el past simple, el present simple, etc. ¿Vale? Have o has, sujeto, el participio de pasado y los complementos. Y las respuestas cortas, pues ya os podéis imaginar, por decir, pues yes, I have, yes, I have, or yes, she has, o en la negativa, ¿no? No, you haven't, o no, he hasn't. Bueno, pues igual que todo. Yes o no, persona, nombre, una persona gramatical, y luego have o has, o haven't o hasn't, según la respuesta sea afirmativa o negativa. ¿Vale? Yes, I have, yes, she has, no, you haven't, no, he hasn't. Exactamente igual, es decir, las respuestas cortas no tienen mucho más misterio, por eso no nos detenemos tanto. Pues eso sería la forma, ¿vale? Como veis, como digo, jugando siempre con have or has y el past perfect. ¿Qué es lo más difícil aquí, no? Pues lógicamente recordar.
el participio de pasado de los verbos irregulares, ¿vale? Por eso, al igual que comenté cuando vimos el past simple, intentar haceros con las formas de los verbos más comunes. Porque ese es otro fastidio de los verbos irregulares. Muchos verbos muy comunes, escribir, ir, comprar, son verbos irregulares y tienen formas irregulares, ¿vale? Por eso el tener el listado, el verlo una y otra vez, hará que llegue un momento en que esos verbos más comunes y también hacer los ejercicios contribuye a eso, esos verbos más comunes se os queden. Y que pues, el participio de go es gone, el participio de write, como vemos, es reading, el participio de buy es bought. O sea, al final se queda ahí y sale. ¿Ok? Vale, pues en cuanto más o menos lo tengáis esto, volvemos a la página y ahora ya sí nos metemos con el significado, eh, con los significados, ¿no? Al igual que ocurría cuando vimos hace poco el simple o cualquier otro tiempo, hay un significado básico, el principal, el original, y a partir de ahí los otros significados que vamos a ir viendo son como especificaciones de ese significado original, pero todos remiten de alguna manera u otra, algunos de una forma directa, otros de una forma un poquito más indirecta, pero remiten al significado original por el que hemos presentado el tiempo, ¿vale? Ok, bueno, pues volvemos entonces y bajamos ahora sí. Aquí tenéis todas las estructuras, ¿vale? Aquí resumido, todo igual, ¿vale? Bueno, aquí tenéis ejemplos, ¿no? Una interrogación. Have you locked the door? Yes, I have. ¿Ha cerrado la puerta? Sí. Has he broken the window? No, he hasn't. Pues no. Y cosas así. Vale, pues vamos con los usos. Mira, el significado principal, el que hay que meterse bien en la cabeza y el que hay que reconocer, porque insisto, todos los demás vienen a partir de ahí, es el que hemos comentado. Acción, que en un momento indeterminado del pasado ocurrió y que tiene un resultado en el presente, es decir, que de alguna manera llega hasta el presente. Puede ser un resultado físico, puede ser el recuerdo de algo, etcétera. Pero esa acción que empezó en el pasado, no sabemos exactamente cuándo. A ver, podemos saber que fue hace 20 años, que a lo mejor fue la semana pasada, pero qué día de la semana pasada o cuándo exactamente hace 20 años, eso no. Sabemos que ocurrió en el pasado. Y esa acción, que o bien ya está acabada o ha acabado justo antes de que empiece la acción, o sea, perdón, de que nos digamos la frase, esa acción, de alguna manera, su resultado, los efectos que tiene, materiales o inmateriales, se ven en el presente. Los resultados, las conclusiones, de alguna manera, como digo, la acción llega hasta el presente. Como dice no es importante saber en qué momento exacto ocurrió lo que hemos dicho, ¿no? Nos dan el present perfect, no de forma obligatoria, pero hay veces en el que, luego lo vamos a ver, se incluyen también expresiones o partículas temporales, ¿no? Que apuntan pero esas expresiones o partículas temporales que especifican un tiempo, siempre son tiempos aproximados, no tiempos exactos o precisos, o más exactos o más precisos como los del pasado. Bueno, veis que debajo de los ejemplos, de los dibujos representando los ejemplos, hay sí que, un recurso que utilizamos mucho a la hora de explicar el present perfect, que es lo que llama una timeline o una línea de tiempo donde está el past, present and future. Pues como veis, en el caso del present perfect, esa línea está marcada desde el pasado, desde el momento que sea, que no nos interesa, ni me da igual saber cuándo exactamente, hasta el presente. Cuando dice, she has made her bed, ¿qué quiere decir? Bueno, pues esta mañana, pues no sé cuándo se levantó, después del desayuno o después de la ducha, ella hizo la cama. Ya digo, ¿a qué hora? Pues, no sé, esta mañana. Y ahora mismo, que o bien ha llegado a casa, o bien está en el trabajo,
la cama sigue hecha. Es decir, el resultado de esa acción que fue hacer la cama llega hasta el presente, sigue visible. Por eso decimos she has made her bed, porque todavía está hecha la cama. De lo que ocurría en el pasado, llega hasta el presente. O he has watered the plants. Él ha regado la... Bueno, está investigando el hombre y demás, y quizás hace 5 minutos pues ha cogido su regadera, el sprinkler, y ha regado las plantas, y luego ha vuelto a... Y el resultado, la forma en la que la acción llega al presente, es que si yo me acercara a las plantas, todavía estaría, pues notaría que están húmedas, etcétera, y que sea que las han regado. Y a más largo plazo, durante el día, pues que están vitales, se ven de buen color, etcétera. Bueno, esa es la idea del present perfect. Esa es la conexión entre el pasado y el presente. Como veis, un pasado que puede ser más alejado, menos alejado, pero en cualquier caso, la acción de la que estamos hablando ocurrió en el pasado, insisto, aun siendo ese pasado hace 5 minutos, y de alguna manera, a través de esos resultados, de las consecuencias, llega hasta el presente. Hay conexión todavía con el presente. ¿Vale? Bueno, este es el general. Todos los que vamos a ver a continuación, que también nos pueden ayudar, están derivados de ese tipo. Son formas diferentes de expresar cómo la acción llega hasta el presente. Por ejemplo, el present perfect se utiliza muchísimo para hablar de experiences, experiencias, de cosas que te han pasado, cosas que han hecho, que has hecho en el pasado. Y claro, entonces me pregunté, ajá, ¿y por qué muchas de estas experiencias, por qué cuando hablo de experiencias lo habitual es expresarlos en present perfect? Porque esa experiencia que ocurrió en el pasado, su recuerdo, la impresión que te produjo, la llevas contigo a día de hoy. Por eso lo de, es que, bueno, en castellano es diferente, ¿no? Que tiene, ¿qué hiciste el verano? Pero, por ejemplo, si yo hago esa pregunta en septiembre en castellano, yo diría, ¿y qué has hecho este verano? Ah, pues mira, hemos estado en la playa, luego nos hemos ido. Es decir, recordamos esas acciones que hicimos durante el verano o durante las vacaciones, pero yo te las cuento de esa manera, en castellano, de esa manera, porque para mí están presentes todavía. Es decir, el recuerdo, exactamente. Es decir, revives esa experiencia, esa vivencia cuando la... Pues eso es lo que ocurre en inglés. Estas experiencias pues, pueden ser experiencias únicas o experiencias repetidas, como la veremos. She has flown in a balloon, she has done parachuting, and she has swum with dolphins, ¿no? Es decir, pues ella ya ha volado en un globo, también ha practicado el paracaidismo, incluso ha nadado con delfines. De repente eso lo ha hecho, pues, lo hizo el año pasado, o lo ha hecho hace 3 meses. Pero cuando yo describo esa experiencia, describo el recuerdo que da conmigo de esa experiencia y por lo tanto lo estoy como actualizando, ¿vale? Y ahí está esa conexión entre el pasado y el presente, ¿vale? Esto sí, porque digo, es muy, muy común que las experiencias, lo que nos ha pasado, bueno, malos viajes, etcétera, se exprese en inglés con el present perfect, que es el tiempo de las experiencias. Relacionado con las experiencias, yo no lo hubiera separado, pero bueno, aquí lo han separado. Relacionado precisamente con la experiencia, pues hay veces, como digo, que esa experiencia o esa que yo cuento no ha ocurrido una sola vez, sino que ha ocurrido varias veces, ¿vale? Por ejemplo, dice, I have lost my wallet 4 times. He perdido mi cartera 4 veces. O, una traducción más libre, ya son 4 las veces que he perdido mi cartera. Esa experiencia no ha ocurrido una sola vez, ha ocurrido varias veces. Además, como es una experiencia muy positiva, pues recuerdo lógicamente se queda contigo y lo estás comentando. ¿Eh? Haces esa conexión entre las veces que te ha ocurrido en el pasado, que como veis, ni nos dice ni nos interesan cuándo, y el presente. O I have seen the film twice. Ya he visto la película 2 veces. Y seguramente habrá más. Pero hasta ahora, estaba pensando en mi cuñada que le encantan los cuentos de Madison. No sé cuántas veces ha podido ver los cuentos de Madison. Me pasé con Interestelar. Interestelar, pues todos tenemos una de esas películas que lo vemos, y es verdad y es que a veces uno hasta casi que se la sabe de memoria, pero la sigue disfrutando igualmente. Bueno, pues igual, en algún momento del pasado has visto la película una vez y otra vez,
Y a día de hoy sigue recordándolo, sigue diciendo, ya lo he visto 2 veces, sí, porque, insisto, actualiza esa vivencia que llevas contigo. El resultado, es decir, si aplicamos ese significado general que hemos visto al principio, esa acción que ocurre en el pasado y cuyo resultado se ve en el presente, el resultado que se ve en el presente es el recuerdo de esa experiencia que tú comentas y compartes. ¿Vale? Hay algunas de estas acciones del present perfect que no tienen por qué terminar, no han terminado. A veces el present perfect indica una acción que comenzó en un momento del pasado, pero que sigue en el presente. No ha terminado, no ha terminado ahora. Por ejemplo, cuando dice Mary has worked in a bank since 1999. Mary ha trabajado o lleva trabajando en el banco o trabaja en el banco desde 1990. ¿Vale? Bueno, pues la conexión entre el pasado y el presente es clara, porque esa acción empieza, pero lo que llega al presente, la forma en la que llega al presente, no es a través de un resultado de una conclusión, sino que llega al presente porque todavía pasa, todavía ocurre, todavía esa acción está vigente, ¿vale? Es habitual, a ver, esto no son reglas exactas, por eso digo si es habitual, es normal, eh, ocurre muchas veces, que cuando tenemos este uso de una acción que empezó y aún continúa, se especifique de alguna manera o acompaña a la frase algún tipo de expresión temporal, ¿no? Como por ejemplo, since, that o for o algo así, ¿vale? Que nos detalla un tiempo, el tiempo concretamente, el momento en el que empieza la acción, pero tampoco va mucho más allá. Es decir, pues 99, pero sí, pero que es en verano, el mes de mayo, ¿vale? Entonces, cuando tienen este significado, este uso de que la acción aún continúa, ya digo, siempre suele haber, o bueno, yo digo siempre, una expresión temporal que nos da un poco una pista, una guía ahí de qué es ese significado. Ok, that's right. Bueno, por lo tanto, como veis, el fundamental, subo un poco para detrás, el fundamental es el primero. Empieza la acción en el pasado, no nos interesa ni sabemos cuándo, y llega al presente el resultado, que puede ser material, inmaterial, a través del recuerdo, porque la acción no sigue. Pero la clave es esa, empezó y llega al presente, ¿vale? Eso es lo que en cualquier ejercicio que hagamos del present perfect, sobre todo cuando contrastemos el present perfect con el past simple, que es lo que vamos a hacer ahora después, es lo que tenéis que tener presente. Bueno, ahora después terminamos la explicación de esto y hacemos algún ejercicio que otro. Y luego nos metemos con la diferencia entre past simple y present perfect. Cuando llegamos a esa diferencia, parece mucho, pero bueno, luego ya cuando más o menos le tal, pues dices tú, bueno, no era tanto, pero sí, pero sí era algo bueno. Eh, Decía que cuando vemos esa diferencia, pues diríamos, bueno, pues una forma de reconocer al past simple porque pueden aparecer esas expresiones temporales, ¿no? Y go, no sé qué. Bueno, pues con el present perfect también podemos tener este tipo de ayuda. Tenemos una serie de expresiones temporales o partículas propias exclusivas del present perfect, ¿vale? Y eso es lo que viene a continuación. Expresiones de tiempo del present perfect. Bueno, vamos a ver la expresión, más o menos lo que significa, el sentido y la posición dentro de la frase en la que va, porque aquí no, aquí sí que tenemos posiciones fijas para estas expresiones, ¿vale? Es decir, no son tan flexibles como en otros casos. Bueno, la primera que es una partícula es just. Just, como veis por los ejemplos, se coloca entre el have o el has y el participio. Eso es lo primero, ¿vale? Just se coloca entre el have, la forma que sea, y el participio. ¿Ok? Have just, lo que sea. They have just. Tal. Y se utiliza, fijaos, el significado es que la acción ha finalizado, pero hace nada. 5 minutos, 10 minutos. O sea, es como que ha terminado la acción y muy poco después tú dices la frase. Esa es la idea que incorpora just.
que la acción ha finalizado, pero nada. No, que sea, Saúl has just was- Her hair, that's right. Pues ahí, pues acaba de salir de la ducha. A lo mejor de hecho sí está secándose. Sí, está. That's right. Para adelante. O they have just done an exam y acaban de salir de la clase, ¿no? De terminar el examen. Por tener una traducción, just podría trasladarse al español como la periflex acabar de. Entonces, cuando yo digo Sally has just washed her hair, una forma de traducirlo, insisto, para que se nos quede este significado de acaba la acción, acaba justo de suceder, de terminar. Sally acaba de lavarse el pelo. O they have just done an exam. Acaban de hacer un examen. ¿Vale? O sea, esa es la idea de just. Eh, y sobre todo, lo dice también la explicación, de hecho, yo no recuerdo ahora ningún ejemplo que haya visto, o al menos mucho tiempo, se suele utilizar en frases afirmativas. ¿Vale? El just suele ir con oraciones afirmativas, ¿vale? Es difícil encontrarlo si es que se encuentran en otra modalidad, ¿vale? Por lo tanto, si vemos una frase y tal con just, pues ya sabemos que tendrá que ir present perfect. Already, already, que se traduce como ya, me indica que la acción también ha terminado, en este caso con que, quiere decir, para comprenderlo mejor, con que already os quedaréis, que se traduce por ya. Es más, aunque yo voy a especificar y vamos viendo los significados, de todas estas partículas, si lo que os quedáis realmente es con el significado, yo creo que es más que suficiente para cuando tengáis que utilizar. Pero bueno, explicamos un poquito más. Already, como digo, significa eso ya. E indica que la acción ya ha terminado, aunque antes de lo que se esperaba, ¿vale? O ha ocurrido antes de lo que estaba programado, o lo que se esperaba. Es decir, cuando la acción acaba, pero es decir, no está ya, puede que esté cercano al presente o no tiene por qué estar tan cercano al presente. El caso es que el matiz es que la acción ha acabado antes de lo que se supone. ¿Vale? Igual, suele utilizarse en frases afirmativas y va en la misma posición que just, entre have o has y el participio. ¿Vale? Por ejemplo, Mary has already washed the dishes. Y es que, bueno, pues Mary ya platos, ya tiene los platos lavados. We have already been here. Pues ya hemos estado aquí. Okay, we've already been here. Okay. Estos dos pasados, perdón, estas dos referencias al pasado en estos ejemplos son cercanas, es decir, que el pasado es muy reciente, pero también podría ser algo más alejado, ¿no? Imaginar que, pues, estábamos con los ejemplos de las películas, ¿no? Yo voy a ver una película y, no, I don't remember, but I have already seen this film. Ay, no me acordaba, pero ya he visto esa película y de repente hace años que la he visto, pero la recuerdo, ¿ok? Pero la recuerdo. Esa es un poco la idea también de already. Por lo tanto, ya en la traducción, frase afirmativa, normalmente entre have o has y el participio, aunque a veces dice ahí, esto yo no, o sea, lo he visto mucho menos, pero puede ser que en algún texto lo encontréis already en alguna frase al final de esa frase, que en la gran mayoría de ocasiones lo vais a ver como aquí, entre have o has y el participio. Bueno, just, son unas cuantas, ¿eh? Just, already, yet. ¿Ibas a preguntar a Elena del anterior? Ah, dime, cuéntame. No, Ah, es la canción que son unas cuantas. vale, vale, sí. Ok, ok. Bueno, la siguiente es yes. Aquí ya cambiamos en la posición y en las frases que se utiliza y en el significado. Bueno, el significado no tanto. Primero, yes se utiliza en preguntas y en oraciones negativas. Lo que pasa es que según sea la oración negativa o según sea la pregunta, el significado, el sentido de yes va a ser diferente. Lo que sí es igual si va en una oración negativa o en una oración interrogativa es que se sitúa al final
de la frase. No, porque lo pones al final. Ya está. Porque además, como es la posición que suele ser al final, vale, tanto en la oración negativa como en la interrogativa, el yet va al final. Pero es diferente, insisto, el sentido, lo que aporta, el significado de la frase, según sea afirmativa, según sea negativa o pregunta. Fijaos, en la negación, yet indica que esa acción aún no ha ocurrido, aún no ha finalizado. ¿Y cuál es la conexión con el presente? Pues el hecho de que ahora, a estas alturas, yo sé que esa acción que tenía que haber ocurrido en el pasado o tenía que haber empezado y terminado ya, aún no ha ocurrido eso. O no ha empezado ni siquiera o no ha terminado y debería haberlo hecho. Esa es la idea. Cuando dice, My sister hasn't arrived in London yet. Mi hermana aún no ha llegado a Londres. Aún no. Y esa sería una buena traducción para yet en una oración negativa. Aún no. Porque ese aún no en castellano también tiene ese matiz de, mira, ya tiene que haber pasado, pero aún no ha pasado o no ha terminado todavía. ¿Vale? My sister hasn't arrived in London yet. Bueno, o todavía, aún no, o todavía. ¿Vale? Lo que pasa es que aún no, eh, prefiero y tal, bueno, quiero decir que si para vosotros es más claro lo del todavía, no hay ningún problema. Lo importante es entender la parte. Lo del aún no, como digo, es que incluye esa idea de negativo, ¿no? En cambio, cuando yet va con una pregunta, tendría el mismo significado que already en una afirmativa. Es decir, se traduciría por ya. Lo que pasa es que en la pregunta, en lugar de utilizarse already, no se puede, se utiliza yet al final de esa frase. Has Mrs. Jones corrected the exams yet? Oye, el señor Jones ya ha corregido los exámenes. Claro, no es already porque no es un ya seguro, como el de la afirmativa, sino que es un ya que diríamos en inglés tentative, es decir, que no sé si sí o si no. Mm. Has Mr. Jones corrected the exams yet? Por lo tanto, final de la frase, negativo, que aún no ha ocurrido, en pregunta, un ya, como digo, como el already. Just, already, yet, ¿vale? Insisto, estas son tres partículas propias del present perfect, entonces si las vemos en una frase, pues nos va a llevar, nos va a indicar que es el present perfect. Y ya llegamos a los dos clásicos, que son el for y el since. En estos veintitantos años que llevo de carrera, la verdad es que he escuchado el since. Sí, ese no es soy. Porque bueno, pero tiene una explicación. Quizás los profesores que empezaron en su momento, la enseñanza del inglés en España es relativamente moderna, que tenga 35 años o tal, ¿no? Pero en comparación con otros idiomas y tal, pues lleva relativamente poco tiempo. Lógicamente, pues los profesores que se formaron, pues no tendrían una formación efectiva como la que hay ahora. Entonces, pues, una de las cosas en las que más se notaba era en las pronunciaciones, que lógicamente, pues, a veces no eran. Y de ahí quizás viene lo del since, el since. Perdón, el sign. For and since. Bueno, ¿por qué digo que son los clásicos? Porque nosotros estamos viendo todas estas partículas por el nivel en el que estamos, pero a niveles más bajos también se estudia el present perfect y se ve for y since. Bueno, for indica, for seguida de un periodo, normalmente se refiere a eso, a un periodo de tiempo, e indica, como dice ahí, más o menos ese periodo en torno al cual, en el cual empezó la acción. No se mete en Honduras en detalles de, pues, en qué momento exacto de ese mes, de ese año, de esa semana o de ese día, pero al menos nos sitúa en el pasado en un entorno concreto, ¿vale? Cuando dice, bueno, perdón, y normalmente for seguido de ese sustantivo que indica el periodo de tiempo se suele situar al final de la frase, suele ser la posición. Puede encontrar, este ya for y since si tiene, digamos, una posición mucho más flexible. Lo habitual, ¿no? El por defecto suele ser al final de la frase, pero también se puede encontrar aquí.
We have been married for 2 years. Y diríamos, llevamos casados 2 años. Hace 2 años que estamos casados. Durante 2 años, o sea, estamos casados ya durante 2 años. Esa es la idea del for. For más un periodo de tiempo. She has lived in London for 12 years. Lleva viviendo en Londres desde hace 12 años, ¿no? Durante 12 años ha vivido en Londres. Esa es la idea, ¿vale? For más un periodo de tiempo. Pero como veis, no es tan preciso como para que sepamos exactamente por cuándo se casaron o cuál fue el primer día en el que empezó a vivir con su mudo a Londres, etc. ¿Vale? Y el compañero, que es el since. Since, igual va a seguir el sustantivo de tiempo, la posición, aunque la común por defecto es el final de la frase, también la podemos colocar al principio, pero varía, porque since va seguido, en cambio, de un momento, de un punto, ya no es un periodo de tiempo, ya es a lo mejor un día concreto o un mes concreto, a partir del cual empezó la acción y que luego acabó. Porque de alguna manera, como digo, llega al presente. Igualmente, aunque aquí nos pueda parecer que son momentos un poquito más precisos, no son tanto, pueden ir incluso mucho más. Podrían decirnos el día, el momento exacto. En cualquier caso, este since, insisto, es seguido de un nombre de tiempo, indica el momento a partir del cual ocurrió la acción o el momento en el que ocurrió la acción, sin entrar en muchos minutos. I haven't smoked since last week. Pues mira, desde la semana pasada no he fumado. O sea, el lunes, el martes, no sé. Pero desde la semana pasada. I haven't smoked since last week. She has worked in the company since April. Llevo trabajando en la compañía desde abril. O he trabajado en la compañía desde abril. Pues no sé, a lo mejor fue el día 1 o el 15, no sé, cuando la contrataron. Pero desde abril está con nosotros. She has worked in the company since April. Por lo tanto, for and since son parecidos en cuanto a, digamos, el propósito. For, periodo de tiempo; since, el momento en el que ocurrió, a partir del cual ocurrió la... Y por último, no, perdón, no por último, vaya, siempre me olvido del how long. Bueno, luego tenemos ever. Ever también es como yet, o sea, es muy preciso. Se utiliza en un contexto, en una situación muy precisa. El primero suele ser siempre en preguntas, ¿vale? La posición, como veis, si va en una pregunta, es entre el sujeto y el participio. Insisto, ever en preguntas y se coloca en una posición determinada, esto no es posible moverlo. La posición es entre el sujeto y el participio. Y se utiliza cuando hacemos preguntas por experiencia. Es esto de, oye, ¿alguna vez? Eso es el ever, en una pregunta. ¿Alguna vez has visto esta película? ¿Alguna vez has viajado a este país? Colocando ever entre el sujeto y el participio, daríamos este significado, este sentido a la pregunta. Por ejemplo, ¿Have you ever eaten snake meat? ¿Alguna vez has probado la carne de serpiente? O ¿Has he ever played volleyball? Oye, ¿alguna vez, que parece que es muy malo este chico, pero alguna vez has jugado al voleibol? Yes. So la expresión que dice never and ever. Never and never, es un refuerzo de nunca más. Vale. ¿Ok? Never and never. Vale. Es que iba a poner- That's right. Sí, me acordé ahora. sí, never and never. That's right, nunca más. ¿Ok? En su sentido original con el present perfect, pues es esto de la alguna. ¿Vale? Y por último, realmente no es una partícula, sino que es la question word que más se suele utilizar con el present perfect. Es decir, que si yo veo una pregunta que empieza por how long, lo más probable, el 90% de la probabilidad es que sea present perfect, porque lógicamente nos pregunta, la traducción es por el periodo de tiempo. Es decir,
ese periodo que va desde el pasado y llega hasta el presente, ¿cuál es? Por eso how long es cuánto tiempo, durante cuánto tiempo. How long have you been together? Oye, ¿cuánto lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo hace que sois pareja? ¿Durante cuánto tiempo habéis estado juntos, no? How long have you been together? O how long has Paul taught in this school? ¿Desde cuándo está Paul ha dado clase aquí? ¿Cuánto tiempo lleva Paul dando clase aquí? ¿Cuándo empezó Paul a dar clase? Esa es la idea del how long. La duración de ese periodo de tiempo entre que la acción ocurrió y su resultado, su conclusión o esa misma acción llega hasta el presente. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Desde cuándo? How long? Sería esa question word, insisto, en las preguntas comunes en el present perfect. Así. Porque luego lo que viene a continuación, que es un poco el contraste con el present, con el past simple, pues bueno, preferimos verlo, prefiero verlo ya cuando lo veamos en el, en el, en el contraste, ¿no? La diferencia del, del ejercicio y tal. Entonces, recomendación, en fin, yo lo que haría es hacerlo con un pequeño cuadrito y demás, con estas partículas y con cada una de las partículas un ejemplo. No hace falta que pongáis la teoría y demás. De manera que lo tuvierais, digamos, de un vistazo, estuvierais, ¿no?, manejando esas partículas, porque son, como hemos visto, pues son 3 y 2 5 6 y 7, ¿no? En total. O sea que, bueno, para que tengamos. Luego, una vez que se empiezan a practicar y tal, la verdad es que vienen a ser útiles porque te ayudan a reconocer que las frases de present perfect, bueno, son unas cuantas. ¿Vale? Ok, bueno, pues vamos a volver a la sección y vamos a ver, voy a proyectar uno de los archivos, el primero, ¿vale? Repito, me vuelvo a la sección del present perfect simple, dot present perfect. Voy al final de la sección donde están los archivos y proyecto, le doy al primero, el que dice present perfect simple. ID. Entonces ahí hay primero pues una muy breve, como he dicho, explicación gramatical, todo muy, muy reducido. Sí, estamos en la sección de present perfect dentro del bloque uno, ¿no? Ok, pues bajo al final y el primero, el que dice present perfect simple, pincho ahí, exactamente. Y ahí ya aparece este archivo que hay, como digo, una breve ahí, ¿no?, comentario gramatical muy reducido De todo lo que. de lo que hemos comentado, pero sí hay una cosa, y por eso la he incluido, que no aparecía en esa página Ujú. y que sí es conveniente conocer. Y es esto de aquí, lo que aparece en la tercera ficha. De hecho, la tercera ficha del archivo solo se dedica a esto que va abajo. Aunque parezca un fake, ahora, come, que es el participio de go, y been, que es el participio originalmente del verbo ser, pueden ser los dos participios de pasado del verbo go. O sea, los dos es Los dos. como el pasado de todo, digamos, ¿no? El participio de pasado. Exactamente. Depende, claro está, exactamente de la situación. Bueno, si yo utilizo gone como participio de pasado del verbo go, como dice ahí, quiere decir que John ha ido a un sitio y sigue allí. John isn't here, he has gone shopping. Pues John no está aquí, está en la compra. Fijaos cómo hemos traducido he has gone shopping. Está en la compra. Vale, bueno, pues eso, al utilizar gone, quiere decir que perdón, John ha ido, pero no ha vuelto todavía. En cambio, si yo utilizo been como participio del verbo ir, de go, quiere decir que ha ido y ha vuelto. Ese es el matiz diferente. Look at those bags. He has been shopping. Ay, mira toda la bolsa. Claro, es que ha estado en la compra. Fue a la compra, compró y ha vuelto.
Entonces, ¿eh? Pues, bueno, más o menos siempre. Sí, este uso, sobre todo cuando hablamos de viajes, no tanto quizás. Si queréis ponerlo por tenerlo ahí y demás, especificando un poco que son una situación muy concreta, pues sí. Realmente, como digo, el participio de go es go. De hecho, si aparece, ¿no? Go when come. Sí. Hay listados, sí, ahora que lo estoy recordando, en el que sí que aparece gone y been, ¿vale? Lo que pasa es que el uso de been es muy, muy específico, como estamos viendo. Tanto es así que se refiere a cuando voy y vuelvo. He ido y he vuelto de un lugar. Ya digo, esto, aunque lógicamente se puede utilizar en una situación cotidiana como esta, lo vamos a ver mucho o podéis encontrarlo quizás más comúnmente cuando se hablan de viajes, de estancias de extranjero, de las vacaciones, ese tipo de cosas, ¿vale? Gone, ha ido, been, ha ido y ha vuelto, ¿vale? Ok. Bueno, pues hasta aquí esta introducción. Buenísimo. Extensa. Wow. Yo creo que es del tiempo que más vamos a hablar, ¿eh? Porque es el que más cosas tiene que decir, eso sí es verdad. Del present perfect. Vamos entonces ahora a hacer varios ejercicios que nos van a servir, pues sí, un poco para sentar el significado y tal, pero sobre todo para practicar la forma, ¿vale? Para que nos quedemos un poco con esa idea de have, has, el participio y de las partículas, ¿vale? Bueno, vale, ese es el primer ejercicio. No tiene enunciado ni nada porque directamente el enunciado es que se complete el texto con la forma de present perfect de los verbos que tenéis preparados, ¿vale? Esto es muy mecánico, muy repetitivo, el sujeto casi siempre es el mismo, de manera que vaya a encontrar, bueno, porque al final estamos haciendo lo mismo, pero viene bien como primerísimo ejercicio para afianzar la forma, ¿vale? Vamos a hacer este primero y ahora lo corregimos y a través de la corrección pues vamos también un poco haciendo referencia a los significados que puedan aparecer. ¿Vale? El verbo que hay entre paréntesis, vaya a tener claro verbos regulares, combinado con la forma de has, pues la escribimos y demás para completarlo como digo en presente. ¿Vale? Entonces sería todo con un paso. En este caso, pues sí, no sé si había alguno así. Ah, no, no, no. Ay, Yo creo que hay alguno no, o es en ese o en otro. Bueno, no, si son todos el A, efectivamente, por lo mismo, pero bueno, para que la forma sea have o have, en este caso, y el participio. Ok, pues vamos a ello y enseguida lo estamos. Sí, bueno, vamos a ver entonces, ya digo, aquí como no hay contraste con ningún tiempo, es más, incluso como hemos visto al principio, ni siquiera hay alternancia con has, pues vamos a ir viendo las respuestas correctas. Bueno, es decir, que lo que une, lo común, lo que tiene el texto, o lo que da el texto, después de este señor o señora, no sabemos, que nos cuenta un poco todo lo que ha hecho. Es decir, para conectarlo con uno de los significados del present perfect sería en realidad experiences. Todo lo que nos está contando son experiencias. Y por eso está utilizando ese present perfect. Vale, bueno, yo lo miro aquí que lo tengo en el móvil y directamente pasamos a la pizarra digital y allí vamos a escribir directamente ya la forma para en el orden en el que vayan apareciendo en el texto, pero directamente la forma del verbo, ¿no? En este present. Ok, bueno, pues empezaré diciendo, bueno, yo voy a combinar mm, forma completa con forma abreviada, o sea, podéis utilizar la que queráis. Yo siempre recomiendo que aquella que sea más sencilla. me he olvidado. Pero no importa, siempre que sea correcto, da igual. Entonces el primero yo diría, I have traveled. Recordad que travel es uno de estos que yo puedo poner una o dos, ¿vale? O dos L. Yo le voy a poner dos, pero bueno, que si le habéis puesto una, está bien, ¿no? Y es regular. I have traveled to a lot of different places. And of course,
I've done a lot of incredible things. Okay. For example, I have been to Australia. Y esto se puede entender como el verbo to be, que nos pone o como participio de go, en el sentido de que he ido y he vuelto, ¿vale? Da igual, porque bueno, como nos pedían que pusiéramos el verbo to be y el participio es been, o sea que da igual. Pero en realidad, quizá el sentido original vaya por ahí, ¿no? De que I've been to Australia. Fijaos cómo dicen cuando utilizan been como participio de pasado de go en el present perfect y detrás nos especifican a dónde han ido. Fijaos que te dicen I have been to y utilizan la partícula to, ¿vale? Como en go. En gone to, pero de repente I have been to nos suena un poco más, bueno, pues en ese caso, insisto, como been estaría siendo, aquí funcionaría como participio de ir, por eso la partícula para referirse al lugar, para introducir el lugar al que se ha ido y del que se ha vuelto, sería to. So I have been to Australia. I have visited, I have visited the big cities there and the incredible desert, el outback que llaman en Australia. I've sailed, es decir, he navegado, que es lo que significa sail. I sailed all the oceans and, okay, and I have flown over the most beautiful cities in the world, ¿no? He volado por encima de las ciudades más bellas del mundo. Es que está hecho todo, solo le falta lo del hijo. I've, or I have written a lot of books about my adventures and travels. I've eaten a lot of different food. I have sung uh, with the best singers in the world. I have met or I've met a lot of people. But the thing I have always enjoyed the most or best is coming back home, volver a casa. Okay? That's right. Bueno, pues la estructura típica, have, el participio have y el participio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, cuestión? Bueno, vamos a hacer ahora uno para terminar esta introducción con partículas, pero antes, fijaos que si seguimos la ficha, el siguiente ejercicio, que yo, pues, bueno, esto como tiene solucionar y demás, lo que no hagamos, las partes del ejercicio que no completemos, las podéis hacer, por supuesto, vosotros y tal, y luego viendo el solucionario. Pero el siguiente ejercicio es interesante porque aquí practicáis en esas 5 frases la diferencia entre been o participio de go y gone como participio de go. Eh, Vamos a hacer las dos primeras un poco para que veáis, lógicamente, o sea, cómo lo distingo yo. Bueno, primero sabiendo lo que hemos comentado, es decir, con es que ha ido y se ha quedado todavía allí, ven, ha ido y ha vuelto. Por lo tanto, tiene que ser el contexto que nos proponga la frase, la que nos indique si ha ido o si ha ido y ha vuelto. Fijaos, y no tiene por qué ser muchas veces frases larguísimas ni proporcionarnos mucho contexto para que nos quede más o menos claro. Fíjate, dice, hello Mike, que tengo delante. Where have you been? Porque si yo te estoy viendo, estás conmigo. Entonces, ¿y dónde te hayas venido? So, where have you been? Y he can't come tomorrow. He has gone to London. Porque si no puede estar aquí mañana es que todavía va a seguir allí. Por lo tanto, he has gone to London. Vale, veis que al final, pues más o menos, la diferencia es bastante, dentro de todos los contrastes que hay en inglés, esta es relativamente asequible. Bueno, y el ejercicio con el que se cierra esta introducción es precisamente para el uso de la práctica de for, since, yet, just, already, de las partículas
más importantes, la única que no está incluida es ever, de las más comunes o usuales con el present perfect. Son en total 19, that's right. Pero bueno, nosotros vamos a hacer las nueve primeras, ¿vale? Del 1 al 9. Esto es por el ejercicio tan sencillo como leo y tal, y dependiendo de la posición, dependiendo del significado, del contexto, pues utilizo una de esas, para cada hueco, una de esas partículas, ¿vale? Hay de todas. En esas 9 frases, al menos un ejemplo de, de cada una de ellas, ¿vale? Bueno, para ver la corrección, en este caso, para ir también un poquito más rápido, y porque lo podemos hacer así, claro, pues directamente lo vemos sobre el ejercicio y decimos cuál es la partícula, ¿no? Ya digo, puede ser for, since, yet, just, or already. En la primera dice, have you finished yet? Y una respuesta dice, yes, I have already finished. O no, I haven't finished yet. ¿Has terminado ya? Pues sí, he terminado, ya hemos terminado, o no, no hemos terminado todavía, aún no hemos terminado, ¿vale? Are you finished yet? Yes, I have already finished. No, I haven't finished yet. Yet, yet. No, yet. O sea, just, que es el just, y yet, que es el de la Y. Entonces, no, no, I have already finished. ¿Por qué a lo mejor viene lo de already y no el just? Porque para que just viniera mejor o fuera, digamos, tendría que haber un poquito más de contexto. Es decir, habría un tipo de especificación que te dijera que eso ha terminado hace nada, ¿vale? Entonces, aquí como no dice nada más, pues se sobreentiende, ¿no? Es decir, la opción más cercana es la de ya he terminado, porque no nos especifican nada, no nos dicen si ese reciente ha sido hace 5 minutos o el trabajo lo empezaste, te pregunto por hice un trabajo, una redacción y la hiciste ayer, la acabaste ayer, pero ese es el contexto, la situación es la que te lo da. Tampoco la dice que ya ha acabado el proceso. Porque todo esto lo previo, ¿no? Sí, sí, already. Ajá. No hay nada que previo. Ok, por eso decía que cuando utilizáis en las partículas que hemos visto un poco el significado preciso, ya mejor por lo que significa, por cómo aquí podemos hacer eso, podemos traducirlo, ¿vale? El ya. Los dos se cambian. Already, Los dos cambian. sí, 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 I have already. Y cuando yet va en pregunta, también significa ya. En cambio, cuando va en la negativa, es cuando es aún no o todavía. ¿Vale? Pero efectivamente, yet en have you finished yet y yet y already en yes I have already finished, la traducción es la misma, ¿vale? Insisto, con los significados también nos valen, pero a veces lo que tú dices, aquí, ¿cómo sé yo exactamente? Si tú me estás diciendo lo del tiempo, Javier, ¿cómo sé yo que es algo que no, que se ha hecho antes de tiempo? Por eso Cuando es, puede tener una suele haber más contexto. Si de hecho, el que vamos a ver que viene va un poco por esa línea. Dice, two, I hope they have sold all the tickets yet. Espero que no hayan vendido todas las entradas. Entonces la otra persona le dice, don't worry, I have just phoned them and they had a lot left. Claro, aquí como sé yo que es just, porque dice, I don't think they sold them all in 5 minutes. Es decir, no creo que las hayan vendido todas en 5 minutos, lo que quiere decir que hace 5 minutos que has llamado por teléfono. Y esta sí que es un reciente, y esta sí que es just, ¿vale? I have just phoned them, they had a lot left, ¿vale? Um, Three, have you decided which one to buy yet? Okay. ¿Ya has decidido? For, have you known Michael for a long time? ¿Vale? Periodo de tiempo, es decir, lo has conocido durante mucho tiempo. Lleva mucho tiempo conociendo a Michael. Five, have you phoned Jane yet? ¿Ya la has llamado? Sí, yet se utiliza bastante y yo lo veo más, aunque aquí se repite mucho en preguntas, pero en la negativa. Negativo se utiliza bastante.
Number six. Have you seen Betty since her party? Es decir, desde que fue la fiesta, ¿la has vuelto a ver? Have you seen Betty since her party? Uh, Seven. Y aquí hay como un poquito de queja, ¿no? I have already explained this to you three times. Bueno, creo que otra vez. Dice, ya te he explicado esto tres veces. Porque ya, ¿no? Times, that's right. El número y times, three times, four times. Already. Ujú. Ahí está, por eso decía que las traducciones aquí, bueno, la traducción de la frase, insisto, lo que son las partículas, sí podemos ajustarlos a. No, exacto. Sí, porque claro, que es que ahí van asociadas también a ciertos tipos de frases, claro. Bueno, la 8 y la 9 es lo mismo, pero varía la partícula porque varía si una nos dice el momento en el que ocurrió la acción a partir del cual la acción fue efectiva y otra el periodo de tiempo. I have had this car since 2009, pero I have had this car for a long time. ¿Vale? Durante mucho tiempo. Yo tengo este coche desde 2009 o tengo este coche desde hace mucho tiempo. No, since, desde, partir de. Porque lo que está diciendo ahí que ese fue el momento en el que él compró el coche y en este caso las consecuencias de eso siguen hasta el presente. No, no he dicho tú. O sea, no, porque es 2009, 2009. Eso lo pensé raro. Claro, sí, sí, sí. Ya pues, habías oído tú, ¿eh? O sea, que sí, sí, ahora. Sí, sí, I had this car since 2000. Ok, bueno, pues aquí acabaría la introducción, digamos.